Un millonario es sentenciado a pagar 659 millones hasta que una pobre niña de 7 años dice algo que deja a todos pálidos en la corte. Antes de revelar esta conmovedora historia de soledad y dolor, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete para más relatos llenos de emoción. El mazo golpea 3 veces, resonando en la abarrotada corte de Manhattan como truenos. El acusado, Michael Harrison, queda oficialmente obligado a pagar 659 millones de dólares en indemnizaciones por fraude corporativo y destrucción ambiental. Las palabras golpean a Michael como un impacto físico. A los 34 años, el multimillonario tecnológico había construido un imperio valuado en 8,000 millones, pero ahora lo veía desmoronarse en tiempo real. Su traje azul marino perfectamente confeccionado se sentía como una camisa de fuerza mientras los reporteros se abalanzaban. Las cámaras destellaban como relámpagos. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se aferraba a la mesa de caoba del acusado. Esta es la mayor indemnización corporativa en la historia de Nueva York, anuncia la jueza Patricia Coleman, su voz cortando el caos. La compañía del señor Harrison envenenó deliberadamente a 3 comunidades residenciales con desechos industriales tóxicos durante 5 años, desalojando a más de 10,000 familias. La sala estalla en vítores, sollozos y gritos de rabia. En la galería, las víctimas aferran fotografías descoloridas de seres queridos perdidos por el cáncer. Sus rostros, marcados por años de sufrimiento y desesperada esperanza de justicia. La garganta de Michael se cierra al ver a una mujer sosteniendo la foto de un niño que no podía tener más de 8 años. Su abogado principal, James Morrison, le susurra con urgencia sobre apelaciones y estrategias legales. Pero Michael apenas puede escuchar sobre el estruendo de su mundo derrumbándose. La fortuna que había levantado a lo largo de 2 décadas de jornadas de 18 horas y compromisos morales, finalmente se estrellaba a su alrededor. El acusado entregará todos los bienes en espera de apelación. Continúa la jueza Coleman, su mazo preparado para dar el golpe final. Señor Harrison, usted ha envenenado sistemáticamente a familias mientras se escondía detrás de estructuras corporativas y vacíos legales. Este tribunal considera sus acciones inadmisibles. Pero justo cuando la jueza se preparaba para levantar la sesión, una pequeña voz perfora el silencio de la sala. Su señoría, ¿puedo hablar, por favor? Es muy importante. Todas las cabezas se giran hacia el fondo de la sala abarrotada. Allí, de pie sobre un banco de madera para ser vista sobre la multitud, está una niña de 7 años con el cabello castaño enredado que capturaba la luz de la tarde. Su ropa había visto mejores días. Un vestido azul descolorido remendado con cuidado, zapatillas desgastadas y una mochila decorada con pegatinas de arcoíris. Pero son sus ojos los que captan toda la atención. Unos ojos verdes brillantes llenos de determinación e inteligencia, que parecían imposibles en alguien tan joven. A pesar de su pequeña estatura, irradiaba una presencia que hizo que abogados experimentados, reporteros curtidos e incluso la jueza se detuvieran, reconociendo algo extraordinario. Disculpe, la jueza Coleman se quita las gafas, visiblemente sorprendida. Jovencita, esto es sumamente irregular. Los procedimientos judiciales no suelen permitir. La niña levanta la mano más alto, sin dejarse intimidar por el entorno formal, ni por los cientos de ojos puestos en ella. Tengo algo muy importante que decir sobre el señor Harrison. Algo que cambia todo este caso, algo que nadie más sabe, pero que todos necesitan escuchar. La sala queda en un silencio mortal. Michael gira lentamente, su corazón golpeando con fuerza mientras estudia el rostro de la niña, con creciente confusión y un reconocimiento inexplicable. ¿Quién es ella? ¿Por qué se ve tan familiar? Sus rasgos activan un recuerdo que no puede atrapar, como intentar recordar un sueño al despertar. Las siguientes palabras de la niña sacudirán a todos hasta lo más profundo. Pero la historia de cómo llegó este momento es más extraordinaria de lo que cualquiera podría imaginar. 6 meses antes,
Michael Harrison estaba en la terraza de su ático, a 40 pisos sobre Manhattan, observando a la ciudad despertar en tonos de oro y carmesí. La vista era sobrecogedora. Central Park se extendía como una alfombra esmeralda. El río Hudson reflejaba la primera luz del sol como plata fundida, y el icónico horizonte se alzaba a su alrededor como monumentos a la ambición humana. Harrison Technologies ocupaba 4 torres relucientes en el distrito financiero. Cada edificio era un testimonio de su impulso incansable y su mente brillante. A los 34 años, comandaba un imperio tecnológico que había revolucionado el procesamiento de datos para agencias gubernamentales y compañías Fortune 500 en todo el mundo. Sus innovaciones en inteligencia artificial le habían valido comparaciones con los grandes visionarios tecnológicos. El aire de la mañana llevaba sonidos familiares de una Nueva York que despertaba. Tráfico distante, cuadrillas de construcción comenzando su labor, camiones de reparto maniobrando en calles estrechas. Michael sorbía su café negro, revisando su tableta con la meticulosa atención al detalle que había construido su fortuna. Las acciones habían subido un 12%, los márgenes de ganancia superaban las proyecciones, y 3 nuevos contratos gubernamentales, por un valor de más de 200 millones, se habían asegurado durante la noche. Los números deberían haberlo llenado de satisfacción, pero últimamente el éxito se sentía cada vez más vacío. Señor, la reunión de emergencia de la Junta comienza en 10 minutos. Su asistente, Rebecca Chen, lo llamó desde dentro, su voz normalmente serena cargando una tensión inusual. Rebecca había trabajado para él durante 8 años, administrando su agenda con precisión militar. Cuando ella sonaba preocupada, siempre había una buena razón. La agenda de emergencia de hoy contenía el informe trimestral de cumplimiento ambiental, específicamente la versión sanitizada, que ocultaría la devastadora verdad sobre las operaciones de eliminación de desechos en Nueva Jersey a los accionistas, reguladores y al público. Michael había temido esta reunión durante semanas. Mientras caminaba por su oficina, pasando junto a paredes repletas de premios enmarcados que celebraban su meteórico ascenso, cada reconocimiento se sentía más pesado que de costumbre. Visionario tecnológico del año por Forbes, el multimillonario más joven de Estados Unidos, según Fortune. Los títulos que antes le llenaban de orgullo ahora parecían pruebas en contra de su carácter. La sala de juntas vibraba con energía nerviosa cuando Michael llegó. 12 ejecutivos estaban sentados alrededor de la mesa de caoba importada. Sus rostros reflejaban ansiedad, culpa y agotamiento moral. Todos sabían de las crecientes demandas ambientales, las agresivas investigaciones federales y la creciente atención mediática. Más importante aún, todos entendían lo que realmente estaba en juego, no solo dinero, sino su libertad, reputaciones y la capacidad de dormir sin el peso de miles de vidas envenenadas, oprimiendo sus conciencias. Su director financiero, David Chen, estaba de pie junto a un gran monitor que mostraba diapositivas preparadas. Los datos habían sido manipulados, suavizados y cuidadosamente editados por equipos de abogados y consultores ambientales, cuyo trabajo principal no era decir la verdad, sino hacerla legalmente defendible. El equipo legal nos asegura que estas demandas comunitarias se resolverán en silencio, explicó David, mientras pasaba las diapositivas que mostraban un impacto ambiental mínimo. Estamos proyectando tal vez entre 50 y hasta millones en pagos totales, distribuidos en varios acuerdos pequeños para evitar la atención mediática. El estómago de Michael se revolvía mientras escuchaba la versión suavizada de su devastador impacto. Sabía que las cifras reales eran catastróficas. Cientos de familias afectadas por exposición tóxica. Docenas de casos confirmados de cáncer directamente vinculados a su eliminación de desechos, y 3 muertes que lo perseguían en sueños con creciente frecuencia. Al terminar la reunión, Michael regresó a su oficina privada y abrió la caja fuerte empotrada detrás de un panel falso de madera. Dentro había una carpeta marcada Instalación de Nueva Jersey, confidencial.
Su respiración se volvió superficial al sacar fotografías que representaban la realidad. Barriles corroídos de desechos químicos almacenados en fosas poco profundas, suelo contaminado extendiéndose por vecindarios residenciales y, lo más perturbador, un patio de juegos de una escuela primaria, a solo 500 yardas de su sitio ilegal principal de vertido. Ese patio de juegos se había convertido en el símbolo de su culpa, apareciendo en pesadillas con niños riendo mientras el veneno invisible llenaba sus pulmones con cada respiro. Emma Rodríguez vivía con su madre, María, en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio de ladrillo de un siglo de antigüedad. Su hogar estaba a 6 cuadras del patio de juegos contaminado, que pronto se convertiría en el centro de la mayor demanda ambiental en la historia de Nueva York. Pero Emma aún no lo sabía. A los 7 años, Emma poseía un don extraordinario que incluso los psicólogos infantiles luchaban por explicar. Su mente procesaba información compleja, con una velocidad y precisión que desafiaban la comprensión del desarrollo cognitivo. Podía leer a nivel universitario, resolver problemas matemáticos que desafiaban a estudiantes de secundaria, y lo más sorprendente, ver patrones invisibles para la mayoría de los adultos. El edificio donde vivían era viejo y desgastado, con paredes agrietadas y pasillos estrechos que olían a décadas de especias de cocina y productos de limpieza industrial. Pero María mantenía su pequeño hogar impecable, transformando 2 modestas habitaciones en un santuario de dignidad mediante determinación y horas interminables de esfuerzo. María trabajaba en 3 empleos para mantenerlas a flote en una de las ciudades más caras del mundo. Antes del amanecer, limpiaba oficinas corporativas en Midtown Manhattan. Durante el día, reponía estantes en supermercados. La mayoría de las noches la encontraba sirviendo mesas en un restaurante abierto toda la noche, atendiendo camioneros y trabajadores de turno nocturno. A pesar de trabajar casi 18 horas diarias, María nunca se quejaba delante de su hija. Entendía que Emma era especial, dotada de un talento que merecía todas las oportunidades que pudiera brindarle. La escuela pública local había recomendado hacerle pruebas para programas avanzados, pero las escuelas privadas seguían siendo financieramente imposibles. «Mamá, ¿por qué tanta gente en nuestro vecindario se enferma?», preguntó Emma una tarde, levantando la vista de su cuaderno de matemáticas avanzadas. La biblioteca pública había comenzado a darle libros de nivel universitario después de que ella terminara toda la colección de primaria en apenas 3 meses. María hizo una pausa mientras doblaba la ropa limpia, cada prenda cuidada con meticulosa atención, porque reemplazar cualquier cosa requería un presupuesto calculado al detalle. Había notado el patrón inquietante que preocupaba a Emma: tasas inusualmente altas de cáncer entre los vecinos, problemas respiratorios que afectaban familias enteras, misteriosos grupos de enfermedades concentrados en su zona específica, mientras los vecindarios alrededor permanecían relativamente saludables. La señora Patterson del 4º piso había sido diagnosticada con cáncer de pulmón, a pesar de nunca haber fumado. El hijo menor de la familia Martínez desarrolló un asma severa que requería costosos medicamentos diarios. El viejo señor Chen, dueño de la tienda de la esquina, cerró repentinamente tras ser hospitalizado por problemas hepáticos que los médicos no podían explicar. «No lo sé, Mika», respondió María en voz baja, su tono cargado con los años de ver a los vecinos enfermar mientras se sentía impotente para proteger a su hija de esa amenaza invisible que parecía acechar a su comunidad. «A veces pasan cosas malas a gente buena». Pero Emma no se conformaba con explicaciones vagas. Su mente extraordinaria exigía respuestas concretas, conexiones lógicas y soluciones basadas en pruebas. Pasaba horas después de la escuela, en la biblioteca pública, leyendo sistemáticamente todo lo disponible sobre ciencias ambientales, química, toxicología y salud pública. La señora Patricia Patterson, la bibliotecaria, una maestra de ciencias jubilada, se sorprendía continuamente por la comprensión avanzada de la niña
y su insaciable curiosidad por temas que normalmente solo interesaban a estudiantes de posgrado. Emma. La mayoría de los universitarios no podrían entender estos artículos científicos revisados por pares. Observó una tarde mientras veía a la niña de 7 años tomar notas detalladas sobre compuestos químicos y sus efectos a largo plazo en la salud. ¿Estás segura de que no preferirías libros de ciencia apropiados para tu edad? Emma negó con la cabeza con seria determinación. Estos libros contienen la información específica que necesito, señora Patterson. Alguien está enfermando a la gente de mi vecindario, y voy a averiguar exactamente quién es responsable. Su investigación comenzó con un enfoque metódico, observación cuidadosa, recopilación sistemática de datos y análisis lógico. Emma creó mapas detallados del vecindario usando lápices de colores, marcando cada edificio dentro de un radio de 12 manzanas. Luego empezó a documentar los patrones de enfermedad usando información obtenida en conversaciones con vecinos y observaciones de visitas de ambulancias, entregas de equipo médico y avisos fúnebres, que aparecían con inquietante frecuencia en los vestíbulos de los edificios. El patrón que surgió era claro y aterrador. Cada familia afectada por cáncer, enfermedades respiratorias o síntomas inexplicables vivía dentro de un radio geográfico específico, formando un círculo casi perfecto alrededor de su comunidad, con una consistencia que no podía ser coincidencia. En el centro de ese círculo se encontraba un terreno abandonado que todos evitaban instintivamente. El lote abandonado, de casi 2 acres, debería haber sido un valioso terreno urbano. En cambio, permanecía como un páramo que parecía repeler la vida misma. El suelo estaba perpetuamente desnudo sin importar la estación, sin hierba ni siquiera en primavera, cuando el resto de la ciudad florecía. Aparecían charcos de colores extraños, después de las tormentas, reflejando arcoíris aceitosos que parecían hermosos hasta que Emma comprendió que representaban contaminación química. Emma recordó aquellas visitas nocturnas de cuando era más pequeña. Grandes camiones llegaban pateada la medianoche, cuando la mayoría de los residentes dormían, sus faros cortando la oscuridad mientras se acercaban a la cerca y descargaban cargas que claramente no querían que nadie viera. Su madre siempre la apartaba de la ventana del apartamento, advirtiéndole que no mirara ni hiciera preguntas sobre cosas que no eran asunto suyo. Pero ahora, armada con el conocimiento de meses de investigación en la biblioteca, Emma comprendió que esas visitas nocturnas representaban algo mucho más siniestro. Esos camiones habían estado arrojando sistemáticamente desechos industriales en un área residencial, envenenando el suelo, el agua subterránea y el aire del que dependían miles de familias para sobrevivir. Una tarde fresca de octubre, mientras su madre trabajaba en el turno nocturno del restaurante, Emma tomó una decisión que cambiaría incontables vidas. Armada con frascos de vidrio de la alacena, vestida con su ropa más vieja y llevando un cuaderno para documentar hallazgos, se dirigió al terreno abandonado. La cerca tenía varios agujeros desgastados por el tiempo y el clima. Emma se deslizó fácilmente por la abertura más grande, su pequeño tamaño resultando ventajoso. De cerca, la devastación ambiental era aún más horrenda de lo que Emma había imaginado. El suelo tenía un tono gris antinatural, parecido al concreto mezclado con ceniza, y grandes zonas estaban cubiertas por residuos aceitosos que reflejaban colores de arcoíris bajo la luz de la tarde. Emma recogió muestras de tierra metódicamente, llenando frascos de vidrio desde diferentes áreas de la propiedad y etiquetando cada uno con una letra cuidada, anotando la ubicación exacta y las características visuales. Incluso a los 7 años, entendía la importancia crítica del método científico y de una documentación adecuada. El olor era insoportable mientras trabajaba, una mezcla tóxica de químicos y descomposición que le hacía lagrimear los ojos constantemente y le quemaba la garganta. Pero se obligó a completar el proceso de muestreo. Mientras recopilaba evidencia de manera meticulosa, Emma descubrió documentos esparcidos por el viento y la lluvia en la propiedad. Etiquetas de envío arrancadas de contenedores descartados,
recibos de entrega con logotipos corporativos y papelería oficial dejada descuidadamente por quienes eran responsables del vertido ilegal. Un logotipo corporativo aparecía repetidamente en los documentos dispersos. Harrison Technologies, acompañado de una dirección en el distrito financiero de Manhattan, y un membrete oficial que indicaba que se trataba de una gran corporación, con recursos suficientes para encubrir actividades criminales. De regreso en la biblioteca, Emma usó las computadoras públicas para investigar Harrison Technologies y a su fundador, Michael Harrison. Lo que descubrió le revolvió el estómago con ira. La compañía valía miles de millones, construida con lucrativos contratos gubernamentales, mientras el vecindario donde ella vivía sufría las consecuencias de sus medidas ilegales de reducción de costos. Harrison Technologies había sido perfilada en las principales revistas de negocios como líder en innovación. Michael Harrison aparecía en las portadas de Forbes y Fortune como un visionario empresario, pero en ninguno de esos perfiles relucientes se mencionaban las familias envenenadas por sus desechos, las comunidades destruidas por su negligencia, ni los niños que crecerían con problemas de salud permanentes porque los ejecutivos corporativos eligieron las ganancias por encima de la decencia humana básica. Emma imprimió cada artículo que pudo encontrar sobre Michael Harrison, estudiando su fotografía con la misma intensidad con la que abordaba los artículos científicos. Algo en su rostro le resultaba familiar, despertando un recuerdo que no podía atrapar del todo. Lo había visto en algún lugar antes. Su gran revelación llegó cuando cruzó las fechas de los envíos en los recibos desechados con las historias de su madre sobre el tráfico nocturno de camiones. La línea de tiempo coincidía perfectamente. Harrison Technologies había estado usando su comunidad como vertedero ilegal durante casi 5 años, coincidiendo exactamente con el aumento dramático de problemas de salud que devastaron a tantas familias. Pero la investigación de Emma había atraído una atención que no había anticipado. El personal de seguridad corporativa había notado actividad inusual alrededor de su antiguo sitio de eliminación de residuos, y los abogados de la compañía estaban siendo informados sobre posibles responsabilidades legales. La llamada llegó a las 11:47 p.m. de un martes, despertando a Michael de otra pesadilla sobre parques infantiles envenenados y niños muriendo. Su jefe de seguridad, Thomas Bradley, un exagente del FBI especializado en manejo de crisis corporativas, habló con un tono profesional y cortante que significaba problemas graves. Señor Harrison, tenemos un problema significativo con la situación de Nueva Jersey, informó Bradley. Nuestro equipo de vigilancia ha documentado actividad inusual alrededor del antiguo sitio de vertido. Alguien ha estado llevando a cabo lo que parece ser una investigación sistemática, recogiendo pruebas y haciendo preguntas sobre la participación de nuestra empresa. Michael se incorporó en la cama, su ritmo cardíaco acelerándose mientras contemplaba las implicaciones del descubrimiento. Investigaciones federales, cargos criminales, exposición mediática y la completa destrucción de todo lo que había construido a lo largo de 2 décadas de riesgos calculados y compromisos morales. ¿Quién es?, exigió Michael, su voz aún cargada de sueño pero invadida por el pánico creciente. Grupos ambientalistas, investigadores gubernamentales, periodistas trabajando en un reportaje. Bradley hizo una pausa antes de dar una noticia que resultaba aún más perturbadora de lo que Michael había anticipado. Ese es el aspecto más inusual, señor. Según nuestras fuentes y las imágenes de vigilancia, la persona que conduce esta investigación parece ser una niña de 7 años. Las palabras golpearon a Michael como un impacto físico, dejándolo sin habla. ¿Una niña? ¿Cómo podía una niña de 7 años representar una amenaza para su corporación multimillonaria y el ejército de abogados y profesionales de seguridad que empleaba? Eso es imposible, logró decir finalmente Michael. Los niños no realizan investigaciones ambientales, no entienden de responsabilidad corporativa ni de contaminación química. Señor,
Entiendo cómo suena esto, lo interrumpió Bradley. Pero nuestra información es confiable. El nombre de la niña es Emma Rodríguez. Vive a 6 cuadras del sitio contaminado con su madre, que trabaja en varios empleos de bajo salario. Según nuestras investigaciones, la niña ha estado recogiendo muestras de suelo de manera sistemática, mapeando patrones de enfermedades en todo el vecindario, e investigando la conexión de nuestra empresa con las operaciones de eliminación de desechos. A la mañana siguiente, Michael convocó una reunión de emergencia al amanecer, reuniendo a sus principales abogados, personal de seguridad y especialistas en manejo de crisis en la sala de conferencias de su ático. El horizonte de Manhattan ofrecía un telón de fondo impresionante, pero la belleza de la vista se sentía vacía mientras se preparaban para planear lo que parecía una desesperada lucha por la supervivencia. Explíquenme cómo una niña de 7 años ha descubierto pruebas que nosotros gastamos millones de dólares en mantener enterradas, exigió Michael, su habitual compostura resquebrajándose bajo la presión. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir, atormentadas por la culpa y una paranoia creciente. James Morrison, su abogado principal, extendió documentos sobre la mesa de caoba. Su nombre es Emma Rodríguez. Tiene 7 años, vive con su madre, María, que trabaja en 3 empleos. La niña ha estado recopilando pruebas de manera sistemática durante 4 meses, organizando reuniones comunitarias para ayudar a las familias a documentar sus enfermedades y creando mapas detallados que conectan los problemas de salud con nuestras actividades de eliminación de desechos. Michael examinó la fotografía escolar de Emma, obtenida a través de investigadores privados. Sus brillantes ojos verdes y su expresión seria despertaban en él ese mismo e inexplicable sentido de reconocimiento que había estado sintiendo durante semanas, una sensación que crecía cada vez que veía su imagen. Los medios locales han empezado a llamarla la pequeña detective, continuó Morrison con gravedad. Su historia está ganando terreno entre los grupos ambientalistas y los periodistas de investigación que huelen una gran noticia sobre crímenes corporativos contra el medio ambiente. David Chen abrió imágenes de noticias en su computadora portátil. Apareció en el Canal 7 la semana pasada, explicando la contaminación en términos que hicieron que nuestros propios consultores ambientales parecieran incompetentes. No se trata solo de una niña precoz. Comprende la ciencia ambiental compleja mejor que la mayoría de los estudiantes de posgrado. Y está utilizando ese conocimiento para construir un caso que podría destruir todo lo que hemos creado. El video mostraba a Emma de pie con confianza frente a las cámaras de noticias, sus manos señalando gráficos dibujados a mano que mapeaban la propagación de la contaminación con una precisión sorprendente. A pesar de su juventud y pobreza evidente, hablaba con autoridad sobre compuestos químicos y efectos de salud a largo plazo. Los químicos del vertido ilegal de Harrison Technologies han estado envenenando nuestro vecindario durante más de 5 años, explicó Emma con una claridad asombrosa. La empresa sabía que esto dañaría a las familias, pero continuaron porque la eliminación ilegal era más barata que seguir los protocolos adecuados. Ahora la gente está muriendo y alguien tiene que ser responsable. El pecho de Michael se tensó mientras observaba, impactado por algo más profundo que la inteligencia de Emma, la inconfundible sensación de que ya había visto antes a esa niña. 3 meses antes del juicio, Michael Harrison tomó una decisión que sorprendió a sus asesores. En lugar de permanecer oculto en su ático, condujo solo hasta el vecindario de Emma en su Mercedes-Benz negro, estacionando al borde de la comunidad que su empresa había envenenado sistemáticamente. El contraste era chocante. Su coche costaba más de lo que la mayoría de las familias ganaba en 2 años. Sin embargo, sentado mirando los modestos edificios de apartamentos y pequeños negocios, se sintió más pequeño y vulnerable que nunca. Los niños jugaban en pequeños patios delanteros. Sus risas viajaban en un aire que él sabía estaba lleno de veneno invisible debido a la negligencia de su empresa. Madres empujaban cochecitos frente a edificios donde las familias luchaban con facturas médicas y salud en declive.
Sin saber que el hombre responsable de su sufrimiento observaba a pocos metros, Michael caminó lentamente hacia el terreno abandonado donde Emma había llevado a cabo su investigación. Incluso desde la distancia, podía ver el daño ambiental. Tierra muerta que no podía sostener la vida vegetal, decoloraciones antinaturales y un olor tóxico persistente que le hacía llorar los ojos. Las grabaciones de seguridad habían mostrado a Emma trabajando sola en ese sitio. Una niña de 7 años recopilando pruebas que acabarían por destruir su imperio, mientras él se sentaba en salas de juntas discutiendo márgenes de ganancia. Ella había logrado lo que equipos de investigadores gubernamentales habían fracasado en hacer. Armada solo con frascos de vidrio y una inteligencia que operaba en un nivel completamente distinto. Tú eres él, ¿verdad?, dijo una voz a su espalda. Michael se giró para encontrar a Emma Rodríguez de pie en la acera agrietada, con la mochila escolar colgando de un hombro y los brillantes ojos verdes, estudiándolo con una intensidad que le apretó el pecho. De cerca era más pequeña de lo que esperaba, pero su presencia llenaba el espacio con una energía que resultaba desafiante y, de manera extraña, reconfortante. Esta era la niña que había desenmascarado sus mentiras, la mente brillante que había conectado patrones que sus expertos habían gastado millones en ocultar. «Lo siento», respondió Michael débilmente, aunque su corazón latía con la certeza de que este encuentro era de algún modo inevitable. «Michael Harrison», dijo Emma simplemente, su voz sin acusación ni miedo. «He visto tu foto en los periódicos. Eres el hombre cuya empresa envenenó mi vecindario, enfermó a mi amiga y mató a la señora García, que solía darme galletas después de la escuela». La franqueza lo golpeó como un impacto físico, obligándolo a enfrentar una realidad que había estado evitando a través de abogados corporativos y campañas de relaciones públicas. Sin giros, sin control de daños, solo verdad entregada con devastadora simplicidad por una niña que entendía exactamente lo que él había hecho. «Es más complicado que eso», empezó Michael débilmente, recurriendo al lenguaje corporativo con el que había justificado años de crímenes ambientales. Emma ladeó la cabeza, estudiándolo con una expresión demasiado madura para su edad. «No, señor Harrison, no es complicado. Su empresa necesitaba deshacerse de desechos químicos. La eliminación legal habría costado dinero y reducido las ganancias. La eliminación ilegal en nuestro vecindario fue más barata porque la gente pobre no tiene abogados para defenderse. Usted eligió ahorrar dinero envenenando familias. Eso no es complicado, eso está mal». Michael se encontró incapaz de apartar la vista de su rostro, impactado por rasgos que le resultaban extrañamente familiares. La forma de su nariz, el contorno de su mandíbula, la manera en que sus cejas se fruncían al pensar. Todo despertaba recuerdos que parecían importantes pero que permanecían frustrantemente fuera de su alcance consciente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Emma, su voz más suave pero no menos penetrante. «¿Viniste a comprar mi silencio? ¿A amenazar a mi familia? ¿O realmente viniste a ver lo que tu empresa le hizo a la gente real?» «Quería entender», dijo Michael, las palabras foliendo antes de que pudiera detenerse. «Necesitaba saber lo que habíamos hecho». Emma lo estudió, y Michael tuvo la inquietante sensación de que ella podía ver directamente a su alma, más allá de toda la armadura corporativa que había construido para protegerse de reconocer el costo humano de su éxito. «¿Quieres entender?», preguntó desafiante. «Entonces, ven conmigo. Pero una vez que realmente veas lo que tu empresa le hizo a mis vecinos, a mis amigos, a la gente que amo, no podrás seguir fingiendo que fue solo negocio». Ella se dio vuelta y comenzó a caminar hacia los edificios de apartamentos cercanos. Se detuvieron frente a una pequeña unidad en planta baja, donde una anciana estaba sentada en los escalones, un tanque de oxígeno a su lado. «Señora García», dijo Emma con suavidad, «este es Michael Harrison. Él es el dueño de la empresa que la enfermó». La anciana levantó la mirada con ojos cansados, sin ira, solo una profunda tristeza.
No habló, pero su mirada transmitía el peso de incontables noches sin dormir. Y el conocimiento de que su tiempo restante se medía en meses. La señora García tiene cáncer de pulmón en etapa 4, explicó Emma en voz baja. Ha vivido aquí 40 años, nunca fumó, nunca trabajó cerca de químicos industriales. Los doctores dicen que es exposición ambiental. Ella está muriendo porque su empresa eligió las ganancias sobre la decencia humana. Con cada parada, cada historia, cada rostro, Michael sentía cómo se derrumbaban sus defensas psicológicas. No eran estadísticas, eran personas reales cuyas vidas habían sido destrozadas por el envenenamiento sistemático de su entorno a manos de su empresa. Voy a asegurarme de que pagues por esto, dijo Emma cuando regresaron a su coche. No solo con dinero, con consecuencias reales. La gente necesita saber lo que pasa cuando las corporaciones creen que pueden dañar familias e irse sin castigo. Mientras Michael conducía, las palabras de Emma resonaban en su mente. Pero lo que más lo perseguía era su rostro. Esos ojos verdes brillantes que parecían imposiblemente familiares, cargando secretos que ninguno de los dos entendía todavía. El reconocimiento crecía más fuerte, más urgente, como si su subconsciente intentara decirle algo crucial que su mente consciente aún no estaba lista para aceptar. El juicio estaba a 3 meses de distancia, y esa niña extraordinaria tenía el poder de destruir todo lo que había construido. Lo que él no sabía era que su conexión iba más allá del crimen corporativo, más allá de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para descubrir. 2 semanas después del encuentro con Emma, su mundo seguía colapsando sin tregua. El precio de las acciones de Harrison Technologies se desplomó un 40% cuando la noticia de la demanda ambiental dominaba los titulares. Los miembros de la Junta convocaron reuniones de emergencia exigiendo su renuncia, pero nada de eso importaba ya. Michael no podía dejar de pensar en el rostro de Emma y en la inexplicable familiaridad que lo perseguía en cada momento de vigilia. Estaba en su oficina del ático a las 3:00 am, rodeado de cajas con documentos personales que había estado revisando, buscando alguna pista que pudiera explicar su conexión con la niña de 7 años, que estaba destruyendo su imperio. Álbumes de fotos, registros comerciales, viejas correspondencias. Nada proporcionaba respuestas a las preguntas que lo consumían. Su teléfono vibró con otra llamada de James Morrison, pero Michael la ignoró. Su abogado había estado tratando de localizarlo durante días, probablemente con más malas noticias sobre la demanda o negociaciones de acuerdo. Michael ya no se preocupaba por estrategias legales, ni por control de daños. Algo mucho más importante lo consumía. Sobre su escritorio estaba la fotografía escolar de Emma, obtenida a través de sus investigadores privados. Sus brillantes ojos verdes lo miraban fijamente, y ese dolor familiar en su pecho se intensificaba. ¿Dónde había visto antes esos ojos? La forma de su rostro, la manera en que inclinaba la cabeza al pensar. Todo en ella despertaba recuerdos que parecían cruciales, pero que seguían siendo exasperantemente inalcanzables. Michael abrió otra caja de documentos. Esta contenía papeles personales de cuando tenía poco más de 20 años. Sus manos temblaban mientras revisaba estados de cuenta bancarios, contratos de arrendamiento y registros médicos de una etapa de su vida que había tratado con todas sus fuerzas de olvidar. Aquellos habían sido años oscuros, antes del éxito de su empresa, cuando cometió errores que casi lo destruyeron. Un sobre Manila en el fondo de la caja llamó su atención. Su nombre estaba escrito en una letra que no reconocía, con una fecha de hacía 8 años. El corazón de Michael comenzó a acelerarse al abrirlo, encontrando una carta que nunca había visto y una fotografía que hizo que el mundo dejara de girar. La fotografía mostraba a una joven de cabello castaño largo y los ojos verdes más hermosos que jamás había visto. Sostenía a un bebé, una niña pequeña con los mismos rasgos distintivos. Las manos de Michael temblaban mientras leía la primera línea de la carta. Michael, hay algo que necesito decirte sobre nuestra hija. La carta era de Sarah Chen, una mujer con la que había salido brevemente durante los años difíciles de su empresa. Michael la recordaba, brillante, bondadosa,
Pero la relación había terminado cuando su obsesión por el éxito lo llevó a alejar a todos. Nunca supo que ella estaba embarazada. Según la carta, ella había intentado contactarlo varias veces, pero su asistente tenía la instrucción de filtrar todas las llamadas personales durante aquel período crucial. La llamé Emma. Continuaba la carta. Es increíblemente inteligente. Incluso de bebé, tenía tus ojos, tu intensidad, tu forma de observarlo todo a su alrededor. Sé que estás ocupado construyendo tu empresa, pero ella merece conocer a su padre. Por favor, llámame cuando recibas esto. La visión de Michael se nubló mientras las piezas encajaban. Emma Rodríguez. Rodríguez era el apellido de soltera de Sara. Los rasgos familiares, la inteligencia extraordinaria, la inexplicable conexión que se había sentido desde el momento en que vio su fotografía. Emma no era solo la niña que estaba derrumbando su imperio. Ella era su hija. El teléfono sonó otra vez, con el nombre de Morrison parpadeando en la pantalla. Esta vez, Michael contestó. «Michael, gracias a Dios», dijo Morrison, su voz tensa por el estrés. «Tenemos que hablar de inmediato. La fiscalía ha hecho una oferta, pero es de tiempo limitado. Quieren una conferencia de conciliación mañana por la mañana». «James», interrumpió Michael con voz hueca, «necesito que hagas algo por mí. Encuentra todo lo que puedas sobre Sarah Chen». Trabajaba como asistente de investigación en la Universidad de Columbia hace 8 años. Necesito saber qué le pasó. Hubo una pausa. ¿Sarah Chen? Michael, ¿qué tiene eso que ver con la demanda? Todo, susurró Michael, mirando la fotografía de la mujer que había amado y perdido, sosteniendo a la hija que nunca supo que existía. Tiene todo que ver con todo. Cuando amaneció sobre Manhattan, Michael tomó una decisión que cambiaría para siempre tanto su vida como la de Emma. Pero primero, necesitaba descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con Sarah Chen y por qué Emma ahora vivía en la pobreza con una mujer llamada María Rodríguez. A la mañana siguiente, el investigador privado de Michael entregó un informe que destrozó lo que quedaba de su mundo. Sarah Chen había muerto 3 años atrás en un accidente automovilístico, dejando huérfana a Emma, que apenas tenía 2 años. Sin familia que pudiera hacerse cargo, Emma fue entregada a María Rodríguez, amiga cercana y compañera de trabajo de Sarah, quien se ofreció a adoptar a la brillante niña. Michael se sentó en su oficina leyendo el informe con creciente horror y culpa. Sarah había luchado como madre soltera, trabajando en varios empleos para mantener a Emma mientras perseguía su doctorado en ciencias ambientales. Había seguido intentando contactarlo durante años, pero el éxito lo había vuelto cada vez más aislado y paranoico respecto a la gente que pudiera querer su dinero. El informe incluía la última carta de Sarah, enviada solo unos meses antes de su muerte. Emma tiene 4 años ahora, y ya lee libros de capítulos. A veces pregunta por su padre, y no sé qué decirle. Vaya a hacer cosas increíbles en su vida, Michael. Merece algo mejor que crecer pensando que su padre no la quiso. El pecho de Michael se apretó al darse cuenta de la cruel ironía de la situación. Su hija, su brillante y extraordinaria hija, estaba viviendo en la pobreza en un vecindario que su empresa había envenenado. Ella estaba luchando por justicia contra su propio padre, sin saber su conexión. Los mismos químicos que su compañía había arrojado ilegalmente estaban amenazando la salud de su propia hija. Inmediatamente llamó a su jefe de seguridad. «Bradley, necesito que asignes un equipo de protección para Emma Rodríguez y su madre adoptiva, María. Vigilancia discreta, pero quiero saber que están seguras en todo momento». «Señor». Bradley sonaba confundido. «La niña Rodríguez, la que lidera la demanda contra nosotros». «Solo hazlo», gruñó Michael. «Y quiero informes regulares sobre su bienestar, atención médica, seguridad alimentaria, todo. Si necesitan algo, lo que sea, quiero saberlo de inmediato». Esa tarde Michael condujo hasta el cementerio donde estaba enterrada Sarah.
Se quedó de pie frente a la sencilla lápida de ella, abrumado por el dolor por la mujer a la que había amado, y por los años con su hija que había perdido para siempre. La culpa lo consumía al pensar en Emma creciendo con la creencia de que su padre la había abandonado, sin saber que él nunca había recibido los mensajes sobre su existencia. «Lo siento, Sara», susurró a la piedra. «Lamento no haber estado allí. Lamento que Emma haya tenido que crecer sin mí, pero voy a arreglar esto de alguna manera». Mientras conducía de regreso a Manhattan, el teléfono de Michael sonó. Era Morrison, con una actualización sobre la demanda. «Michael, la fiscalía está presionando mucho para la conferencia de conciliación de mañana. Están exigiendo los 659 millones completos más cargos criminales. Pero hay algo más. Emma Rodríguez ha solicitado específicamente dirigirse a la corte en persona. Quiere hacer una declaración sobre el impacto en su comunidad». El corazón de Michael se detuvo. Mañana enfrentaría a su hija en la corte, y ella, sin saberlo, condenaría a su propio padre por crímenes que habían afectado toda su vida. La ironía era devastadora. La brillante investigación de Emma había descubierto la verdad sobre los crímenes ambientales de su empresa, pero la verdad más grande de todas seguía oculta. Esa noche, Michael tomó una decisión que sorprendería a todos los que lo conocían. Volvió a llamar a Morrison. «James, quiero cambiar nuestra estrategia por completo. No más negociaciones de acuerdo. No más maniobras legales. Mañana voy a contar la verdad sobre todo. El vertido ilegal, el encubrimiento, todo. Y voy a aceptar plena responsabilidad por lo que mi empresa le hizo al vecindario de Emma». «Michael, eso es un suicidio financiero ilegal», protestó Morrison. «Perderás todo y probablemente enfrentes décadas en prisión». «Ya he perdido todo lo que importa», respondió Michael, mirando la fotografía de Sara y la pequeña Emma. «Es hora de hacer lo correcto, aunque sea con 8 años de retraso». Mientras se preparaba para lo que podría ser su última noche de libertad, Michael se preguntaba si alguna vez encontraría el valor para decirle a Emma la verdad sobre quién era realmente. Su hija estaba a punto de destruir a su propio padre en la corte, y tenía todo el derecho de hacerlo. La mañana de la conferencia de conciliación, Michael llegó al tribunal para encontrar a cientos de manifestantes reunidos en las escaleras. Emma estaba en el centro de la multitud, dirigiéndose a los reporteros con la misma inteligencia y pasión que la habían convertido en una sensación mediática, mientras él la observaba desde su coche. Michael sintió una mezcla de orgullo y dolor que casi lo sobrepasó. Era tan parecida a Sara, brillante, con principios, sin miedo a luchar por lo correcto. Pero también se parecía a él de maneras que le dolían en el pecho. La forma en que analizaba problemas complejos, su intensidad al hablar de la injusticia, su negativa a aceptar respuestas simples para preguntas difíciles. Era su hija en todo lo que importaba. Dentro del tribunal, la atmósfera era eléctrica de tensión. La galería estaba llena de familias de víctimas, activistas ambientales y representantes de los medios. Michael tomó su lugar en la mesa del acusado, consciente de que su hija estaba sentada a solo 15 metros, preparándose para testificar contra él. La jueza Coleman llamó a iniciar la sesión. Antes de comenzar las discusiones de conciliación, entiendo que la señorita Rodríguez ha solicitado dirigirse a la corte. Emma se puso de pie, y la respiración de Michael se cortó en su garganta. De cerca, el parecido con Sara era aún más impactante. Tenía la gracia y la determinación de su madre, pero sus ojos, esos ojos verdes brillantes que habían atormentado los sueños de Michael, eran inconfundiblemente los suyos. «Su señoría», comenzó Emma, su joven voz resonando claramente en la sala abarrotada. «Quiero hablarles de mi vecindario y de lo que Harrison Technologies les hizo a las personas que amo». Habló de la señora García, que había muerto la semana anterior de cáncer de pulmón. Habló de la hermanita de Tommy, cuya leucemia empeoraba a pesar de los costosos tratamientos. Con cada historia, cada nombre, cada rostro, Michael sentía el peso de su crimen asentándose sobre sus hombros como piedras. «Pero también quiero hablar de otra cosa», continuó Emma, su voz adoptando un tono diferente.
He estado pensando mucho en la responsabilidad y en lo que significa hacer las cosas bien cuando has hecho algo terrible. El abogado de Michael le lanzó una mirada preocupada, pero él no podía apartar la vista de su hija. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años, dijo Emma, su voz firme a pesar de la carga emocional de sus palabras. Nunca conocí a mi padre. Durante mucho tiempo estuve enojada por eso. Pensé que simplemente no le importábamos lo suficiente a mí o a mi madre como para ser parte de nuestras vidas. La sala estaba completamente en silencio, todos pendientes de cada palabra de aquella niña extraordinaria. Pero María, mi madre adoptiva, me enseñó algo importante. Dijo que a veces las personas cometen errores, y a veces ni siquiera saben que los han cometido hasta que es demasiado tarde. Ella dijo, la medida de una persona no es si comete errores, sino lo que hace cuando finalmente comprende el daño que ha causado. Las manos de Michael temblaban mientras las palabras de Emma lo golpeaban como puñaladas físicas. ¿Estaba hablando de él? ¿De alguna manera lo sabía? Así que quiero decirle esto al señor Harrison. Continuó Emma, girándose para mirarlo directamente por primera vez. Sé que envenenó mi vecindario. Sé que su empresa dañó a mis amigos y vecinos, pero también sé que todo el mundo merece una oportunidad de reparar las cosas si de verdad lo lamenta y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a las personas que ha herido. Sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, y Michael vio algo en la expresión de Emma que le cortó la respiración. No era odio ni acusación, era esperanza. Su brillante hija le estaba ofreciendo algo que no merecía, la posibilidad de redención. La jueza Coleman se mostró sorprendida por aquel giro inesperado hacia la misericordia en lugar de la condena. Señorita Rodríguez, ¿está diciendo que apoyaría un acuerdo que incluya rehabilitación en lugar de solo castigo? Emma asintió solemnemente. Quiero que el señor Harrison pague por lo que hizo, pero más que eso, quiero que ayude a reparar el daño y a asegurar que esto nunca le pase a ninguna otra comunidad. Michael se puso de pie lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. «Su señoría», dijo con la voz apenas más alta que un susurro. «Me gustaría responder a la señorita Rodríguez». La jueza asintió. «Señor Harrison, puede dirigirse al tribunal». Michael se volvió hacia Emma, al ver tanto de Sarah en su expresión expectante. Las palabras que había planeado desaparecieron de su mente, reemplazadas por una verdad que llevaba días formándose en su pecho. «Emma», comenzó, con la voz cada vez más firme. «Tienes razón sobre la responsabilidad y sobre reparar lo que está mal. Yo envenené tu vecindario. Encubrí el daño. Elegí las ganancias por encima de la seguridad de las familias, y personas murieron por mis decisiones». La sala contuvo la respiración colectiva mientras Michael continuaba, su voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. «Pero hay algo más que necesito decirte, Emma. Algo que lo cambia todo, aunque no excuse nada». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su hija. «Hace 8 años estuve enamorado de una mujer llamada Sarah Chen. Era brillante, bondadosa y todo lo bueno que yo no era. Cuando mi negocio empezó a despegar, me obsesioné con el éxito. Alejé a todos, incluida Sarah». El rostro de Emma palideció, y Michael vio cómo el reconocimiento empezaba a despuntar en sus ojos. «Sarah intentó contactarme muchas veces a lo largo de los años», continuó Michael con la voz quebrada. «Pero yo estaba tan enfocado en construir mi imperio que nunca recibí sus mensajes. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe que tenía una hija». La sala estalló en murmullos y exclamaciones, pero Michael solo tenía ojos para Emma, que lo miraba con una mezcla de shock, incredulidad y algo que podría haber sido reconocimiento. «Emma Rodríguez, nacida Emma Chen, eres mi hija. La brillante, extraordinaria chica que derribó mi empresa es mi propia hija. El vecindario que envenené es donde vive mi hija. Las personas a las que herí incluyen a la persona más importante de mi mundo, alguien cuya existencia ni siquiera conocía hasta hace unos días».
Emma se tambaleó ligeramente, y María Rodríguez inmediatamente la sostuvo. El rostro de la mujer mayor mostraba que había sospechado esta verdad desde hacía tiempo. La jueza Coleman pidió orden mientras la sala zumbaba ante la impactante revelación de Michael. «Señor Harrison, ¿está diciendo que la demandante en este caso es su hija biológica?» «Sí, su señoría», respondió Michael, sin apartar la vista de Emma. «Y quiero que sepa que cada día que no supe de su existencia fue la mayor pérdida de mi vida. Cada día que creció sin mí fue una tragedia por la que nunca me perdonaré». Emma finalmente encontró su voz, aunque temblaba de emoción. Tú eres mi padre. El hombre que abandonó a mi madre, que nunca respondió sus llamadas, que me dejó crecer pensando que no era deseada. Nunca lo supe, Emma, dijo Michael desesperado. Te lo juro, nunca supe que Sara estaba embarazada. Nunca supe que existías. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para ser parte de tu vida. Pero sí sabías sobre el vertido, dijo Emma, con la voz creciendo más fuerte y acusadora. Sabías que estabas envenenando el vecindario donde vivía tu propia hija, aunque no supieras que yo estaba allí. Michael asintió, aceptando la condena que merecía. Tienes razón. Lo sabía, y elegí ocultarlo en lugar de arreglarlo. Elegí el dinero sobre la seguridad de las familias, incluida la mía. Soy culpable de todo lo que me acusas, y más. Emma se levantó lentamente, su joven rostro mostrando una madurez mucho más allá de sus años. ¿Sabes cuál es la peor parte?, preguntó, su voz resonando con claridad en la sala en silencio. No es que envenenaras mi vecindario. Ni siquiera es que nunca intentaras encontrarme. Lo peor, dijo Emma con la voz temblorosa pero firme, es que me he pasado toda la vida preguntándome si mi padre estaría orgulloso de mí. Y ahora descubro que mi padre es el tipo de hombre que hiere a los niños por dinero. Las palabras golpearon a Michael como puñaladas, cada una merecida y devastadora. Emma, empezó a decir, pero ella lo interrumpió mostrando la misma determinación feroz que había hecho que su investigación fuese tan efectiva. No tienes derecho a justificarte, no tienes derecho a arreglar esto con palabras. Si de verdad eres mi padre, si de verdad quieres que crea que te importo, entonces demuéstralo. La jueza Coleman se inclinó hacia adelante. Señorita Rodríguez, ¿a qué se refiere? Emma se volvió hacia el tribunal, aunque sus palabras estaban dirigidas a Michael. Quiero que se declare culpable de todos los cargos. Quiero que pague hasta el último centavo del acuerdo para ayudar a las familias que dañó. Y quiero que pase el resto de su vida trabajando para limpiar el desastre que creó, incluso si eso significa ir a prisión. Se detuvo, mirándolo de nuevo. Si de verdad eres mi padre, si de verdad me amas, haz lo correcto al menos una vez en tu vida. Asume la responsabilidad y ayúdame a reparar el daño que causaste. La sala quedó en un silencio absoluto mientras Michael contemplaba a su hija, aquella muchacha brillante y extraordinaria que, de algún modo, había encontrado la fuerza para ofrecerle un camino a la redención incluso mientras lo condenaba. Su señoría, dijo Michael en voz baja, quisiera cambiar mi declaración a culpable de todos los cargos. Y además quisiera solicitar que mi hija, Emma Rodríguez, sea nombrada asesora especial para supervisar los trabajos de limpieza y restauración, con plena autoridad para garantizar que los recursos de mi empresa se usen en beneficio de las familias perjudicadas. Los ojos de Emma se abrieron ligeramente, y por primera vez desde que supo la verdad, Michael vio en su expresión algo distinto a la decepción. Tal vez sorpresa, tal vez respeto, o quizá el inicio de algo que algún día podría convertirse en perdón. Pero él sabía que aún le quedaba un largo camino para ganarse el derecho de llamarse padre de Emma. Un mes después de la impactante revelación en el tribunal, Michael Harrison estaba sentado en una pequeña sala de conferencias del juzgado federal. Ya no era el poderoso multimillonario,
que una vez había dirigido un imperio tecnológico. Sus bienes habían sido liquidados, su empresa disuelta, y su riqueza personal redistribuida entre las familias afectadas por sus crímenes ambientales. Pero por primera vez en años, sentía algo parecido a la paz. Frente a él estaba Emma, ahora reconocida oficialmente como su hija y nombrada por el Tribunal Asesora Especial para supervisar los trabajos de limpieza. En los meses desde que descubrieron la verdad sobre su relación, se habían reunido 2 veces por semana para hablar sobre el proyecto de restauración, aunque sus interacciones seguían siendo formales y profesionales. Emma era educada, pero distante, tratándolo como a cualquier acusado y no como a su padre. La remediación del suelo está adelantada al cronograma, informó Emma, revisando sus notas con la misma precisión metódica que había caracterizado su investigación ambiental. Los contratistas que recomendó han retirado más de 300 toneladas de material contaminado, y el nuevo sistema de filtración de agua subterránea debería estar operativo el próximo mes. Michael asintió, estudiando el rostro de su hija mientras hablaba. Ella había madurado visiblemente en el último mes, no solo en apariencia, sino también emocionalmente. La carga de descubrir la identidad de su padre, sumada a la responsabilidad de supervisar la limpieza, le había otorgado una nueva dimensión de madurez a su ya notable presencia. ¿Y el fondo médico?, preguntó Michael. Las familias están recibiendo la atención que necesitan. La señora Patterson comenzó sus tratamientos contra el cáncer la semana pasada, respondió Emma. La hermana de Tommy, Sarah, está respondiendo bien a la nueva terapia experimental y otras 15 familias ya recibieron revisiones médicas completas. El fondo debería cubrir los costos médicos al menos durante 10 años. Trabajaron en los detalles técnicos del proyecto durante otra hora. Su conversación se centró únicamente en plazos y logística. Pero cuando Emma recogía sus papeles para marcharse, Michael reunió valor para abordar lo que pesaba en el aire. Emma, dijo suavemente, sé que estas reuniones son difíciles para ti. Si prefieres trabajar directamente con mis abogados. No, lo interrumpió Emma, alzando la vista de su mochila. Necesito ver que realmente estás comprometido con arreglar esto. Las palabras son difíciles, señor Harrison. Lo que cuenta son las acciones. La formalidad con la que lo llamó le dolió. Pero Michael entendía por qué ella no podía llamarlo papá, ni siquiera padre. Tenía que ganarse esos títulos. Quiero que sepas, continuó Michael, que he empezado a leer todo lo que puedo sobre ciencias ambientales. Estoy intentando entender lo que tú entendiste con solo 7 años. Cómo las acciones de mi empresa afectaron la vida de personas reales. Emma lo observó en silencio por un largo momento. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque quiero ser el tipo de persona de la que puedas sentirte orgullosa de llamar padre, admitió Michael. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero quiero merecerlo algún día. Por primera vez desde que supo la verdad, la expresión de Emma se suavizó ligeramente. María dice que has estado enviando dinero para mi educación, dijo en voz baja. Michael asintió. La escuela privada a la que asistes ahora tiene los recursos para desafiar tu mente extraordinaria, y el fondo universitario debería cubrir cualquier universidad que elijas, incluso estudios de posgrado. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Emma, con una curiosidad genuina en la voz, más que una acusación. Porque eres mi hija, sassy hija, respondió Michael simplemente. Porque me perdí los primeros 7 años de tu vida y no puedo recuperarlos. Porque quiero ayudarte a convertirte en todo lo que eres capaz de ser, incluso si no llego a formar parte de ese camino. Emma permaneció en silencio un largo momento, procesando sus palabras con el mismo cuidado con que abordaba problemas científicos complejos. He estado pensando en algo, dijo al fin. María me habló de mi madre, de cómo trató de contactarte durante años, de cómo nunca dejó de creer que querrías saber de mí. La garganta de Michael se cerró al escuchar el nombre de Sarah. Ella guardaba todas tus fotos, continuó Emma.
Artículos sobre tu empresa, fotografías de revistas de negocios. Quería que yo supiera quién era mi padre, aunque tú no supieras de mí. Era una mujer extraordinaria, dijo Michael en voz baja. Tú tienes su bondad, su fortaleza, su compromiso con la justicia. Pero también tengo tu terquedad, añadió Emma. Y Michael se sorprendió al ver un leve destello de sonrisa en su rostro. María dice que esa intensidad la heredé de ti. Esa manera de lanzarme a un problema y no soltarlo hasta resolverlo. ¿Y es algo tan malo?, preguntó Michael. Emma lo consideró con seriedad. Depende de para qué la uses. Tú usaste tu intensidad para construir una empresa que dañó a la gente. Yo la usé para detenerte. La misma cualidad, pero con resultados completamente distintos. La reflexión era tan madura, tan profunda, que Michael sintió una oleada de orgullo hacia su extraordinaria hija. «Vas a cambiar el mundo, Emma», dijo. «Ya lo has hecho». Cuando Emma se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Señor Harrison», empezó. Luego se corrigió. «Michael, quiero que sepas que no te odio. Estoy decepcionada y enojada por los años perdidos, pero no te odio». «Eso significa más de lo que imaginas», respondió Michael. «Pero ganarte mi respeto, ganarte el derecho de ser llamado mi padre. Eso llevará tiempo, quizás años, quizás para siempre». Michael asintió, aceptando la dura realidad de su situación. «Lo entiendo, y esperaré el tiempo que haga falta, aunque sea para siempre». Después de que Emma se marchara, Michael se quedó solo en la sala de conferencias, pensando en el largo camino que le esperaba. Enfrentaba al menos 5 años en una prisión federal, la pérdida total de su fortuna y la posibilidad de que su hija jamás lo perdonara por completo. Pero por primera vez en su vida adulta, estaba exactamente donde debía estar, no en la cima de un imperio corporativo construido sobre mentiras y explotación, sino en lo más bajo, trabajando para ganarse la redención, un día a la vez. 2 años después, Michael Harrison estaba en el jardín comunitario construido sobre el terreno del antiguo vertedero ilegal. El suelo, antes envenenado por químicos industriales, ahora producía verduras, flores y árboles frutales cuidados por las familias del vecindario. Los niños jugaban en nuevos columpios instalados con los fondos de sus bienes liquidados, y sus risas resonaban en aquella tierra transformada de fuente de enfermedad en símbolo de renovación. Emma, ahora de 9 años y aún más extraordinaria que antes, estaba a su lado examinando una muestra de suelo con un microscopio portátil. Ella misma había insistido en realizar pruebas ambientales trimestrales para asegurar que la limpieza siguiera siendo efectiva, y sus informes se habían convertido en modelos para proyectos de restauración en todo el país. «Los niveles de pH son perfectos», anunció Emma con satisfacción levantando la vista del microscopio, «y las concentraciones de metales pesados están muy por debajo de los estándares federales de seguridad. La remediación se mantiene». Michael sonrió, observando a su hija trabajar con la misma precisión metódica que primero había derribado su empresa y luego ayudado a restaurar a la comunidad que él había dañado. En los 2 años desde su primer encuentro, su relación había evolucionado lentamente de una cooperación formal a algo que se acercaba a una conexión genuina. «El Dr. Peterson dice que aceptaron mi solicitud para el programa avanzado de ciencias ambientales», comentó Emma, refiriéndose al profesor universitario que la había estado guiando en un programa especial para niños excepcionalmente dotados. «Eso es maravilloso», respondió Michael. «Serás la estudiante más joven que jamás hayan admitido en cursos de nivel de posgrado». «Quiero especializarme en restauración ambiental», continuó Emma. «Específicamente, encontrar maneras de limpiar la contaminación industrial en comunidades de bajos recursos». Michael sintió una oleada de orgullo mezclada con la conocida punzada de arrepentimiento. Su hija estaba dedicando sus talentos extraordinarios a reparar el tipo de daño que él había causado.
y no pudo evitar preguntarse qué distinto habría sido el mundo si la hubiera conocido desde el principio. Emma, dijo con cuidado, hay algo que quiero pedirte, pero entenderé si no estás lista. Ella levantó la vista de la muestra de suelo, dándole toda su atención con la misma intensidad que aplicaba a los problemas científicos. Me liberarán de la custodia federal el próximo mes, continuó Michael. Estaré en libertad condicional 3 años más, y trabajaré a tiempo completo en la Fundación de Restauración Ambiental que establecimos. Pero tendré los fines de semana libres, y me preguntaba, ¿te gustaría pasar tiempo juntos? Quizás podría ayudarte con tus proyectos de ciencia, o podríamos visitar otros sitios de restauración, o simplemente ser padre e hija. Ser padre e hija, terminó Emma por él. Michael asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Emma guardó silencio por un largo momento, considerando su petición con el mismo análisis cuidadoso que aplicaba a todo en su vida. He estado pensando en eso también, dijo al fin. María cree que ya es hora. Dice que has demostrado que de verdad estás comprometido en hacer las cosas bien. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Michael. Creo que... Emma se detuvo, eligiendo bien sus palabras. Creo que hace 2 años yo tenía un padre que era un criminal y un desconocido. Hoy tengo un padre que intenta ser una mejor persona y que quiere ser parte de mi vida. Eso es un progreso. Michael sintió las lágrimas llenársele en los ojos. Eso significa que quiero intentarlo, dijo Emma sencillamente. Quiero conocer quién eres en realidad. Ahora que ya no te escondes detrás de una corporación y de mentiras, quiero ver si podemos ser una familia. Yo también quiero eso, susurró Michael. Más que nada. Emma sonrió. La primera sonrisa genuinamente cálida que le había dirigido jamás. Pero tengo condiciones, añadió. Michael no pudo evitar reír ante su tono de mujer de negocios. Claro que las tienes. ¿Cuáles son? Primero, nunca más secretos. Si te hago una pregunta, me dices la verdad, aunque sea incómoda. ¿De acuerdo? Segundo, tienes que seguir trabajando en proyectos de restauración. Esto no es solo un trabajo para ti. Es lo que eres ahora. Eres el hombre que limpia los daños ambientales, no el que los causa. Absolutamente. Y tercero, dijo Emma, con la voz más suave, tienes que contarme sobre mi madre. Todo lo que recuerdes de ella, lo bueno y lo malo. Quiero saber quién fue. Y quiero entender cómo pudo amar a alguien que se convirtió en lo que tú fuiste. Michael asintió, la garganta apretada por la emoción. Ella veía lo mejor de las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Estaría tan orgullosa de lo que te has convertido, Emma. Se habría maravillado de tu fortaleza, tu inteligencia, tu compromiso con la justicia. ¿Crees que te habría perdonado?, preguntó Emma en voz baja. Michael meditó la pregunta con cuidado. Creo que Sara habría querido que me convirtiera en el hombre que intento ser ahora. Habría querido que fuéramos una familia, aunque tomara años lograrlo. Emma miró alrededor del jardín comunitario, a los niños jugando donde una vez los desechos industriales habían envenenado la tierra, a las familias cuidando hortalizas donde antes los químicos se filtraban al agua subterránea. A ella le habría gustado este lugar, dijo. Le habría gustado ver crecer algo hermoso donde antes había algo dañino. Sí, asintió Michael. Le habría encantado ver lo que has logrado. Cuando se preparaban para salir del jardín, Emma sorprendió a Michael al extender la mano y tomar la suya. Era la primera vez que ella iniciaba un contacto físico, y ese simple gesto significaba más para él que toda su antigua riqueza y éxito juntos. «¿Papá?», dijo, probando con cuidado la palabra. «Creo que mamá estaría orgullosa de los dos». Michael apretó suavemente la mano de su hija, comprendiendo al fin que la redención no era algo que se alcanzaba,
sino algo que se vivía. Un día a la vez, una decisión correcta a la vez, un momento de conexión a la vez. Sí, dijo, mirando a la extraordinaria joven que había salvado no solo a su comunidad, sino también el alma de su padre. Creo que lo estaría. Mientras caminaban juntos a casa por el vecindario que había pasado de ser un sitio de devastación ambiental a convertirse en una comunidad próspera, Michael Harrison comprendió por fin lo que significaba el verdadero éxito. No se medía en precios de acciones ni en imperios corporativos. Se medía en la confianza de una hija que tenía todas las razones para odiarlo, pero que había elegido amar. La niña prodigio que había derrumbado su imperio criminal también le había mostrado el camino para convertirse en el padre que siempre debió ser. Y por primera vez en su vida, Michael Harrison era exactamente quien estaba destinado a ser.